¿Cuánto les gustaría que su situación financiera cambiara? Amén. Mira, dicen por ahí que el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda, ¿no? Al menos las aflicciones se terminan. Eso es lo que creemos cuando no tenemos dinero. Pero conozco a, no muchas personas, porque no conozco a mucha gente, pero conozco a algunas personas que tienen la solvencia económica, que tienen los recursos financieros, y créanme que no están tan tranquilos de aflicciones. Lo único que cambia es el tipo de aflicciones. Porque si hoy la aflicción, cuando no tenemos dinero, la aflicción es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a comprarles uniformes a los niños? ¿Cómo vamos a pagar este asunto en la escuela? ¿Cómo vamos a arreglar esto en la casa? Y aunque el dinero, cuando no lo tenemos, genera un tipo de aflicciones, cuando el dinero se tiene, también genera aflicciones. Solo que son diferentes. Ahora, ¿dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Qué tipo de zapatos voy a comprar? No, no es cierto. Pero las aflicciones son diferentes, cambia la condición. Entonces muchas veces creemos que cambiar nuestra condición mejorará nuestro estilo de vida. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer, eso es lo que la sociedad hoy en día nos ha hecho creer. Creemos que el tener mucho dinero o el tener la solvencia económica nos va a resolver la vida. La verdad es que la Biblia enseña algo completamente diferente. Para Dios no es ningún problema, para Dios no le causaría ni le costaría nada cambiar nuestra condición. Y lo podría hacer en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Lo podemos ver en la Biblia, hay muchas historias, hay muchos pasajes, hay muchos personajes donde la condición de una persona cambió de la noche a la mañana. Y de estar en el anonimato, de ser alguien insignificante, incluso alguien menospreciado, pasó a convertirse en alguien de importancia en la historia de Israel. Podemos mencionar algunos, por ejemplo, podríamos hablar de Abraham. Abraham, que aunque algunos historiadores consideran que Abraham no era pobre, sino que su padre tenía una solvencia económica, quizás no el más rico de la ciudad, sí al menos tenía lo suficiente para poder heredar a su hijo algo cuando él migró a sus 70 años. Cuando él sale de la casa de su padre ya tenía 70 años, y nosotros a los 70 años estamos pensando, ¿y qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer del abuelito? ¿Dónde lo vamos a esconder? ¿Dónde lo vamos a poner? Ya los abuelitos de esa edad no saben a la casa de qué hijo irse a meter porque ninguno lo quiere. Pero Abraham a los 70 años está empezando su historia. A los 70 años. Vuelve a comenzar, vuelve a iniciar, inicia de cero, sin más que lo que pudo darle su padre cuando salió de la casa de su padre. Es lo que se llevó quizás algunas cosas de ganado, algunas prendas de valor que pudo haber llevado, que ya eran suyas, a su esposa y a su sobrino. Fue lo que se llevó. Pero se salió de la casa de su padre a los 70 años, en lugar de quedarse a recibir la herencia que su padre pudo haberle dado, en lugar de quedarse a recibir esa herencia, él le creyó a Dios y salió de la casa de su padre a un futuro incierto, a algo que él no sabía que le esperaba, a una tierra desconocida, a un lugar donde él no sabía cómo iba a estar, una economía donde él no sabía cómo iba a estar el dólar, en cambio no sabía cómo iba a estar la situación del petróleo, así es que se fue y le creyó a Dios. Y su situación cambió, literalmente cambió. Aquel que pretendía matarlo finalmente lo enriqueció. En 2 ocasiones pasó eso. Y sus riquezas crecieron tanto que pudo compartir con su sobrino Lot y darle a su sobrino y quedarse con una gran parte. Ya les platicaba en alguna de las reuniones pasadas que incluso un rey lo consideró tan bendecido de parte de Dios que vino a hacer un pacto con él. Y le dijo al rey, hagamos un pacto porque ya me di cuenta que Dios está contigo. Y has sido tan prosperado y tan bendecido que me conviene estar en paz contigo. Hagamos un pacto donde ni yo te atacaré a ti, ni tampoco tú me atacarás a mí. Una nación viene a hacer un pacto con un hombre. Era tanta la bendición que pasó en la vida de Abraham que podemos ver que Dios puede cambiar la condición de una persona en un instante. ¿Y qué decir del rey David? Que antes de ser rey había sido un simple pastor de ovejas. Incluso algunos historiadores, y yo considero lo mismo, que David era un hijo ilegítimo de su padre. Es decir, era el hijo que había tenido con quizás alguna sirvienta, con alguna sierva de su casa, con alguna esclava de su casa, tanto que Isaí no lo consideraba un hijo legítimo. Porque cuando viene el profeta Samuel a ungir al próximo rey,
le dice a Isaí, tráeme a todos tus hijos. E Isaí trae a todos sus hijos menos a David. David lo dejó cuidando las ovejas. Y entonces el profeta le dice, ¿son todos tus hijos? Bueno, tengo uno más pequeñito allá que está cuidando las ovejas. Tráemelo, porque ninguno de estos es el rey. Así es que tráeme aquel, a lo mejor aquel es el rey. Y cuando llega David, Dios lo unge como rey. Y David cambia su historia. Y no termina ahí el asunto, porque cuando David enfrenta a Goliat, y lo hace en el nombre del Señor, porque Goliat tenía asustado a la nación de Israel por 40 días, con 40 noches, el gigante tenía asustada a toda la nación, incluso al mismo rey Saúl, que cuando David llega, se pone celoso de lo que está pasando, se enoja con Goliat y dice, no puede ser que este filisteo incircunciso esté ofendiendo a los ejércitos del Dios viviente. Yo lo voy a enfrentar y yo lo voy a vencer. Y por ahí alguien le dice, ¿qué crees? Que hay una recompensa. Aquel que vence al gigante, el rey lo va a enriquecer. Luego le va a perdonar todos los impuestos a él y a su familia. Y le va a dar a su hija. Se va a convertir en príncipe de Israel. No, pues David con más ganas. Y venció al gigante. Y su historia cambió. Vence al gigante, es enriquecido, le dan a la hija y le perdonan los impuestos. La vida de una persona puede cambiar en un instante. Por supuesto que tiene que haber un acto de fe. Tiene que haber un acto de convicción de que Dios te va a bendecir. Tiene que haber un acto donde tú le creas a Dios y Dios haga una diferencia en tu vida. Entonces, para Dios no es ningún problema cambiar tu condición de la noche a la mañana. Es decir, el día de mañana amanece y vas, checas la cuenta en el banco y te das cuenta que tienes 25 millones ahí en tu cuenta y dices, ¡wow! Dios me bendijo. El pastor no está loco, tenía razón, Dios puede cambiar mi historia de la noche a la mañana, pero Dios no está interesado en cambiar tus circunstancias. Porque Él lo puede hacer, para Él no es ningún problema. A Dios le interesa más cambiar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu actitud, cambiar tu situación emocional, tu situación espiritual. A Dios le interesa cambiar más eso, porque eso determinará tu entrada al cielo. Porque podríamos tener todo ahora en la tierra y no entrar al cielo. El mismo Señor Jesús lo dijo de esta manera. ¿De qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tenerlo todo si tu alma se va a perder? Entonces, para Dios es importante. Sí es cierto, Dios quiere cambiar nuestras circunstancias, Dios quiere cambiar nuestro corazón, porque ni Abraham, ni David, ni ninguno de estos personajes que cambió su historia son la excepción en la vida del ser humano. Ellos no son la excepción, son la muestra de que Dios puede cambiar la vida de una persona. Y puede cambiar la tuya, y puede cambiar la mía, y la vida de cualquiera, en un instante. Y resolver la condición en la que te encuentras, los problemas que tienes, ya sean emocionales, ya sean financieros, ya sean familiares, cualquiera que sean los problemas por los que estás pasando, Dios puede cambiarlos. La pregunta es, ¿cambiaríamos nosotros? ¿Cambiaría nuestro corazón? ¿Seríamos mejores personas? Porque muchos decimos, incluso yo lo he llegado a decir, si yo tuviera dinero, ay, cuántas cosas no haría. ¿A cuánta gente no ayudaría? ¿A cuánta gente necesitada construiría un albergue para niños de la calle? Construiría un refugio para indigentes, construiría hasta un albergue para perros. Si tuviera el dinero para hacerlo, y lo he dicho en varias ocasiones. Y cuando me doy cuenta que no pasa, digo, creo que no lo construiría. Creo que al final de cuentas se me olvidaría. A lo mejor haya cosas que tengan que cambiar en mi corazón antes de que eso pase. Porque dése cuenta, la prueba más sencilla que nos podríamos hacer para ver si nuestro corazón cambiaría cuando cambie nuestra condición es cuando tienes un poquito más. Si el problema es el dinero, ¿qué pasa cuando tenemos un poquito más? ¿Qué hacemos con ese poquito más que tenemos? Y no hablo de que tengamos miles más. Estoy hablando de tener un poquito más de lo que tienes normalmente. Si en la quincena o en la semana o en el mes tú cobras cierta cantidad de dinero y de repente en una quincena te llegan 1,000 pesos más, ¿qué haces con esos 1,000 pesos? ¿No sales y alimentas a los pobres o sí? Por fin nos vamos a comprar la tele que necesitamos. Ya nos alcanza. Por fin vamos a comprarnos ropa nueva. Ya nos alcanza. O vamos a hacer este viajecito, aunque sea Chapultepec, pero ya nos alcanza aunque sea para ir a Chapultepec.
¿Qué hacemos con ese dinero extra? Ese poquito extra que nos llega muestra lo que realmente hay en el corazón. Y pudieran ser 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 más. Y eso es lo que daría noción de cómo está nuestro corazón. Por eso para Dios es importante, no necesariamente tienes que vivir en una condición terrible. Quiero aclarar esto, no necesariamente tienes que vivir en una condición terrible para que Dios te bendiga. No es cierto. Dios puede cambiar tu condición, estés bien o estés mal. Y Dios puede hacerte estar en una mejor condición de la que estás ahora. Ese es el plan de Dios. Pero la vida que Dios promete no está determinada por tus circunstancias. Es decir, tú no eres una mejor persona porque no tienes problemas. Tú no eres una mejor persona porque tienes todo el dinero que necesitas. No es cierto. Alguien me decía, hace poquito me decían, es que yo conocí a fulano y fulano no tenía tanto dinero. Y antes, cuando no tenía dinero, era de buena gente. No se portaba mal, no era grosero, no era déspota, pero le empezó a ir bien en el trabajo. Y empezó a ganar dinero. Y quién sabe a dónde se fue o en qué se metió, pero ahora tiene mucho dinero. Y ahora es un grosero, ahora es un déspota, ahora no me habla, ahora no nos saluda, ahora casi nos avienta su carro nuevo encima porque ahora tiene dinero. Y construyó su casota y mejoró su casota y ya no nos dejan. Antes entrábamos al patio de su casa, ahora ya no. Ahora ya no nos dejan ni asomarnos siquiera. Y me decían, esta persona me decía, el dinero cambia a las personas. Y yo le decía, no, lo que pasa es que siempre ha sido así. Cuando tú lo conociste era así, solo que no tenía dinero para presumir. A él le convenía llevarse bien con todos porque en algún momento podría necesitarlos. Pero ahora que no los necesita, ahora su carácter real, lo que realmente había en su corazón, es lo que ha salido a la luz. Y entonces Dios, conociendo nuestro corazón y sabiendo lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que va a pasar en el momento que cambie nuestro corazón. El ejemplo de ello es el primer rey de Israel, el rey Saúl. Dios, la nación de Israel quiere un rey. Dice, queremos un rey. Y no tenían reyes, antes eran jueces. Y Dios era el que gobernaba y era el que determinaba qué se hacía y qué no se hacía. Y los jueces eran la voz de Dios para ordenar las cuestiones en el pueblo. Se acabaron los jueces y el pueblo dijo, queremos un rey. Y entonces Dios advierte a través del profeta Samuel y les dice, es que un rey va a hacer cosas terribles entre ustedes. Les va a quitar a sus hijos para meterlos en su ejército. Les va a quitar a sus hijas para ponerlas a su servicio. Les va a quitar su ganado, les va a quitar sus cosechas, porque él ya no va a trabajar. Ahora él va a vivir de lo que ustedes le den, a través de los impuestos. Y el pueblo dijo, no importa, queremos un rey. Y entonces llega el rey Saúl y lo primero que hace es eso. Quitarle las hijas, quitarle los hijos, quitarles el ganado, quitarles las cosechas, enriquecerse. Y ahora el rey Saúl era un rey soberbio y orgulloso. Y uno puede decir, es que no era así. No, sí era así. Solo que antes no era el rey. Y entonces por eso dice la Biblia, cuando Dios desecha a Saúl, el rey, y se encuentra a David, el siguiente rey, dice la Biblia que Dios miró el corazón de David. Y se dio cuenta que el corazón de David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios está preparando nuestro corazón en medio de las circunstancias para que cuando nosotros tengamos o vivamos en mejores condiciones o tengamos mejores condiciones económicas, mejores condiciones matrimoniales, mejores condiciones de salud, mejores condiciones espirituales. Cuando usted esté mejor, usted no corrompa su alma, porque su carácter ya fue transformado. Y son las circunstancias, lo que estamos pasando ahora, lo que estamos viviendo ahora, lo que va a reflejar cuánta falta nos hace cambiar. Y entonces Dios no quiere cambiar solamente tus circunstancias, Dios quiere cambiar tu corazón. Y encuentro en el Salmo 51, este salmo lo escribió el mismo rey David, de quien les digo que Dios dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. David le falló a Dios. David cometió un pecado terrible, bueno, dos terribles. Primero, comete adulterio con una mujer llamada Betsabé y después manda al marido de Betsabé al frente de batalla para que lo maten y no haya quien le reclame. Porque ya viuda Betsabé, pues ya
podía quedarse con ella. Entonces son dos pecados terribles que comete David. Y uno pudiera decir, bueno, si David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿por qué cometió este pecado? Porque David se descuidó. Dice la Biblia, cuando comete este pecado, dice la Biblia que David se quedó en palacio en los tiempos cuando los reyes salían a la batalla. Y David, en lugar de salir a la batalla, se quedó en el palacio. Y andando en el palacio, pues se paseaba por la azotea del palacio, voltea a la casa del vecino y encuentra que está Betsabé y la vio hermosa. Y cuando la vio hermosa, la deseó en su corazón y la mandó traer a palacio para hacerle, yo creo, una entrevista de trabajo. Pero después eso terminó mal y cometieron adulterio. Y cuando se entera que Betsabé está embarazada, manda a traer al marido para que tenga relaciones con ella y diga, bueno, al menos el embarazo es del marido, pero él sabía muy bien que ese hijo era suyo. Y entonces el marido viene de la batalla, se queda en la guardia con el rey, le dice, rey, vete con tu mujer. Y el marido dice, no, todos mis compañeros están en la batalla, ¿yo cómo voy a ir con mi mujer? Este soldado entendía que eran tiempos de batalla y el rey, que sabía que eran tiempos de batalla, se quedó y no fue a la batalla y por eso pecó. Entonces, este descuido de David le salió muy caro a David, tanto que David se da cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Dios se ofendió tanto con el pecado de David, que David se da cuenta que ahora Dios ya no estaba con él. Y eso David lo resiente. Y entonces en esa angustia y en ese sufrimiento, porque después viene un profeta y lo confronta, el profeta Natán le confronta acerca de su pecado, y David se da cuenta que había pecado delante de Dios, aunque ya lo sabía, no lo había reconocido, hasta que el profeta viene y lo confronta con lo que había hecho. Entonces muchas veces Dios te va a confrontar con lo que has hecho, pero cuando Dios te confronta con el pecado que has cometido, no es para avergonzarte, sino es para corregirte. Y entonces David se da cuenta que pecó delante de Dios y escribe este salmo, el Salmo 51. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Del 6 al 12. Vea lo que escribe David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hasta ahí. No hemos leído todo, conviene que usted lea todo y vea las palabras de David, cómo David reconoce que pecó delante de Dios y cómo está arrepentido de haberlo hecho. Cuando David reconoce esto, a mí me llama la atención, hay una aflicción alrededor de él, las cosas están mal alrededor de él. Ya mató al esposo de Betsabé, él ahora recibe la noticia de que el bebé, que Betsabé, del que estaba embarazada, ahora está enfermo, está grave. Y él está sufriendo porque toda la gente sabe lo que él hizo. Todo el rey, bueno, al menos la gente cercana a él, saben lo que pasó. Qué casualidad que 9 meses después de que Betsabé estuvo en palacio, ahora está teniendo un hijo. Qué casualidad que el esposo de Betsabé fue traído por el rey y después el mismo rey lo manda al frente de batalla para que sea asesinado por el enemigo. Qué casualidad de todo eso. Entonces la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y hay una aflicción, hay una serie de circunstancias alrededor de él que están afligiendo la vida de David. Pero si revisamos este salmo, David no le está diciendo a Dios, cambia mis circunstancias. No le está diciendo, sana a ese niño. No le está diciendo que la gente ya no esté hablando mal de mí. Que los profetas sepan que tú me has perdonado. Que la gente en el palacio y en todo el reino sepan que tú sigues conmigo. Él no está pidiendo eso. Él está pidiendo, cámbiame. Cambia mi interior, cambia mi corazón, cambia lo que está dentro de mí. Yo quiero ser transformado otra vez desde adentro. Y esto es interesante porque este clamor
que hace David delante de Dios, Dios lo escucha y Dios perdona a David. David es perdonado por Dios. Por más grave que haya sido el pecado, Dios siempre tendrá misericordia de aquel que busca su misericordia. Por más grave haya sido lo que hayamos hecho, Dios siempre tendrá el perdón para el que busca el perdón. Pero la parte interesante de esto es la súplica de David, que está pidiendo ser cambiado él. No está pidiendo David que cambie sus circunstancias. David está pidiendo, cámbiame a mí. Yo soy el malo aquí. Yo soy el causante de todo esto. No eres tú, Dios, soy yo. Porque cuando las cosas se ponen graves, decimos, ay, creo que Dios me está castigando. Creo que Dios ya se fue de aquí. Creo que Dios no está conmigo. Creo que Dios se está desquitando de algo que yo hice mal. Y culpamos a Dios de lo que nos pasa. Y no entendemos que aún lo que pasa son resultado o son consecuencias de nuestras propias decisiones. Lo que nos sucederá serán consecuencias de nuestras propias decisiones. Y esas consecuencias Dios las va a utilizar para transformarnos a nosotros. Dios va a usar lo que nos pasa para cambiarnos a nosotros. Porque el propósito de Dios no es cambiar tus circunstancias. El propósito de Dios es cambiar tu corazón. Si tu corazón cambia, tú vas a tener una vida más plena. Ojo, a veces queremos y pensamos que si nuestras circunstancias cambian, nosotros vamos a ser felices. Que si nuestras circunstancias cambian, nosotros vamos a estar tranquilos. Que si nuestras circunstancias cambian, vamos a tener paz en el hogar. Nuestra esposa o nuestro esposo no va a querer pelear con nosotros. Si nuestras circunstancias cambian, si tuviéramos dinero, a veces yo he llegado a decir, si tuviera dinero, resolvería esto. Y la verdad es que cuando las circunstancias cambian, no necesariamente cambia el corazón. Pero cuando cambia el corazón, las circunstancias sí cambian. Y el propósito de Dios es que nosotros cambiemos en nuestro interior para que lo que está en nuestro exterior sea afectado por lo que está dentro de nosotros. El mismo Señor Jesús dijo que nosotros somos luz en medio de tinieblas. ¿Qué hace la luz en medio de tinieblas? Ilumina. Si algo está en tinieblas y prendes una vela, eso cambia el ambiente, ¿o no? Si tú prendes el foco en una habitación que está oscura, ¿cambia la situación? Claro que cambia la situación. Hay más claridad en lo que ves. Hay más claridad en el lugar en el que estás. Eso pasa dentro de nosotros. Cuando nuestro corazón cambia, cuando nuestro corazón se ilumina por la presencia de Dios, cuando lo que está dentro de nosotros mejora, nuestras circunstancias cambian. Y entonces nosotros somos la luz que puede hacer que lo que está en nuestro entorno sea mejor. Por supuesto que no puedo cambiar yo al mundo, es decir, yo soy cristiano, me paro en medio del zócalo y digo, voy a cambiar al mundo, nada más por haberme parado aquí. Y ya me paro yo y todo empieza a iluminarse y wow, la corrupción se va, la idolatría se va, todo empieza a ponerse bonito, los ladrones que van a robar se arrepienten y dicen, no, ya no le quito la cartera. No va a pasar así. Pero algo va a pasar en mi entorno. ¿Qué va a pasar? La manera en que yo trato al que está conmigo. Cuando la luz que está dentro de mí me ha hecho a mí cambiar y ser diferente, yo trato a la persona que está conmigo, lo trato diferente. Y al tratarlo a él diferente, genera una reacción en cadena. Es decir, él va, de alguna manera se va a sentir extraño y va a decir, algo pasó. Algo cambió. La manera, aquel fulano que siempre peleaba conmigo, ahora ya no pelea conmigo. Ahora me trató bien. Y a lo mejor ese pleito que teníamos en la mañana, siempre que nos topábamos antes de llegar al trabajo, ese pleito que teníamos en la mañana, él hacía que tuviera una actitud mala durante el día. Pero ahora, como ya no tenemos ese pleito en la mañana, ahora él ya no va a tener esa mala actitud durante el día. Y entonces él va a afectar a alguien más. ¿Estás en un negocio, Paco? ¿Atiendes gente? Entonces, si él antes atendía a la gente de mala gana, pues yo no sé si va, será que no. Qué bueno. Pero si él antes atendía a la gente de mala gana, por haber cambiado esa actitud en la mañana, él va a atender ahora a la gente de buena gana. Y cuando la atiende de buena gana, va a crear una reacción en cadena hacia los demás. Entonces, sí podemos cambiar el mundo. No porque me paro, soy la luz, me prendo como foquito y las tinieblas se van. Mi actitud, la actitud que se está generando dentro de mí, va a impactar al que está cerca de mí para que él impacte a otro. Hay una película de los años 90, si no me equivoco, que se llama
Cadena de Favores. No sé si alguna vez la llegaron a ver. Esa película me encantó. Cuando yo la vi, salí llorando. Es más, cada vez que la veo lloro. Ya no la he visto últimamente, creo que ya me hace falta verla para llorar otra vez. Pero esa cadena de favores a mí me impresionó porque es real. Puedes hacer una diferencia. No tienes que cambiar al mundo. Solamente trata de impactar a otra persona, o otras dos, o otras tres, o quizás 4 o 5, pero con el efecto de tal manera que esa persona tenga en su corazón querer afectar a alguien más. Y entonces sí podríamos hacer una diferencia. Y entonces sí nuestras circunstancias cambiarían. Podemos hacer que eso cambie. Yo me he dado cuenta en cosas tan simples. Creo que hace poco les platiqué lo que me pasó en la caseta, que me dieron 3 pesos de más. ¿No se los platiqué? Me dieron 3 pesos, pasé con mi carro en la mañana con mis hijos, veníamos rápido, pagué con un billete de 20 y son 17 pesos en la caseta de cobro. Y pagué con un billete de 20 y me dio 1 peso y 5 pesos. Entonces yo creo que la señorita se equivocó, en lugar de darme una de a 2, me dio una de a 5. Entonces me estaba dando 3 pesos de más. Entonces yo me arranqué, no me di cuenta, normalmente no reviso yo el cambio y no me di cuenta, y entonces cuando arranco y cuando paso las monedas me doy cuenta que una es de 5 y reviso y sí era una de 5, pero ya me había pasado y llevábamos prisa, no me podía regresar, así es que me fui, pero no estaba tranquilo, así es que yo sabía que debía 3 pesos en esa caseta y me fui y regresé, y para la tarde que tenía que venir a dar clases, era un miércoles y tenía que regresar, me acordé, y entonces cuando pasé todavía estaba la misma señorita. Busqué, me formé en la misma caseta y todavía estaba la misma señorita. Entonces vuelvo a pagar y me da mis 3 pesos cambio. Y le digo, no, estos 3 pesos son suyos. Me dice, ¿cómo que son? Sí, es que en la mañana pasé y usted me dio 3 pesos de más. Y se me queda viendo y dice, ¿en serio? Digo, sí. Dice, ¿cómo cree que se esperó hasta ahorita para devolvérmelos? Digo, pues es que hasta ahorita volvía a pasar. Dice, no, me refiero a que si se acordó que le había dado 3 pesos de más. Le digo, sí me acordé, esos 3 pesos son suyos. Dice, la gente pasa y pasa y pasa y siempre nos reclaman cuando les damos de menos. Pero cuando les damos de más, dice, es la primera vez que alguien regresa para devolverlo. Dice, no es mucho, pero el acto es lo que hace la diferencia. Y como eso ha sido en muchos lados, en las tortillas, en el Oxxo, en la tienda, siempre que nos dan de más, regresamos y se lo devolvemos. Mis hijos les hemos enseñado eso. Que si te dan de más, ve, devuélvelo, revisa tu cambio. Yo no soy muy dado a revisar el cambio. Si a mí me dan cambio, yo igual lo guardo. Pero desde que me di cuenta que a veces no solamente te dan de menos, sino que a veces también te dan de más, ahora lo reviso. Y cuando me dan de menos, solamente me regreso y le digo, ¿cuánto fue? Tanto. Creo que me está dando de más, a ver, revise. Pero lo mismo hago si me están dando de menos. O sea, no reclamo, oye, me está robando, porque la actitud puede hacer una diferencia. Yo no creo que esté cambiando al mundo de una manera notoria, pero procuro hacer lo que tengo que hacer. Y algo que me he dado cuenta es que mis circunstancias me han obligado a cambiar mucho dentro de mí, a administrar mejor mi dinero, a tratar mejor a mi esposa, a tratar mejor a mis hijos, a ser más responsable en mi trabajo, a cumplir la palabra cuando la doy. Procuro hacerlo, porque eso hace una diferencia, eso puede cambiar tu entorno. Y entonces la gente empieza a tratarte diferente, empieza a verte diferente, empieza a dirigirse a ti de manera diferente. El propósito de Dios, cuando Jesús vino al mundo y vino a darnos salvación, la Biblia dice claramente en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el propósito de la venida de Jesús no fue sacarte de tus circunstancias. El propósito de la venida de Jesús fue darte salvación. Y una de las cosas que no hemos entendido como cristianos es que si no cambiamos, si no generamos ese cambio y esa transformación en nuestro corazón,
difícilmente alcanzaremos la salvación. Porque algo que Dios está buscando es que cambiemos. Jesús no vino solamente a cambiarte de religión. Y si antes eras de una religión, ahora dices, no, yo ya no soy de esa religión, ahora ya soy cristiano. Jesús no vino a cambiarte de religión. Jesús vino a cambiar tu corazón, a transformar tu corazón. Dice el apóstol Pablo en Romanos, alguna vez les he hablado de esto. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1 y el 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, sí, ¿verdad? 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenemos que presentar delante de Dios como un sacrificio? Nuestros cuerpos. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que tenemos que presentar el cuerpo como un sacrificio? Y que dice además que esto tenemos que hacerlo con conciencia, es decir, con conocimiento de causa. Dice, vuestro culto racional. Usa tu entendimiento para saber lo que estás haciendo. No es algo emocional. Mucha gente piensa que seguir a Jesús es algo emocional. Que los que vienen a la iglesia, que los que buscan a Cristo, que los que leen la Biblia, es gente débil de carácter, débil de entendimiento y que son convencidos a través de las emociones. Gracias a Dios, en este lugar no apelamos a tus emociones, apelamos a tus convicciones. Buscamos que sean tus convicciones las que sean sólidas. No decimos o no queremos que seas de palo y que no sientas nada. No, tus emociones van a estar ahí. Pero no son tus emociones lo que te hacen buscar a Dios, sino es tu entendimiento. Es algo que está en tu mente y que tú sabes que tienes que hacer. Eso es lo que buscamos, que ustedes aprendan y que lo hagan con entendimiento. Pero dice que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios le importa lo que está aquí. Este cuerpo que nosotros tenemos, cada uno de ustedes, este cuerpo se ha convertido, desde el momento en que tú vienes a Cristo, se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo ha decidido habitar. Y por causa de que el Espíritu Santo está en ti, dice el apóstol Pablo, toma tu cuerpo y preséntaselo a Dios. Ofréceselo a Dios. Tu vida, tus pensamientos, tus actos, las acciones, lo que tú haces, tu andar, tu comer, tu ir, tu venir, tu trabajo, cuando descansas, todo eso, ofréceselo a Dios. Con conocimiento, con entendimiento, de manera que tú sepas que lo estás haciendo. Y no es algo absurdo, no es decirle, yo no hay que orar por todo. Sí, hay que orar por todo. Hay que decirle a Dios, Señor, voy a trabajar, pongo mis manos en tu voluntad. Dame la habilidad para hacer las cosas bien. Dame el entendimiento para hacerlo bien. Dame la capacidad de tratar bien a las personas. Dame la capacidad de hacer bien lo que tengo que hacer. Si vas a trabajar, si vas a dormir, dile al Señor, Señor, me voy a descansar. Gracias por todo este día. Si te vas a comer algo, dale gracias a Dios por lo que te vas a comer. Y uno puede decir, ¿no es una exageración, pastor? ¿Estar orando por todo? No, ese es el sacrificio del que está hablando Pablo. Dale gracias a Dios. Alguien me decía, hasta por lo que me voy a vestir, hasta por lo que te vas a vestir. Dale gracias a Dios que tienes algo para poner. Y más con este frío. Entonces, eso es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Es decirle a Dios, gracias por todo esto. Gracias por la comida, gracias por el vestido, gracias por el trabajo. Una vez alguien me dijo, pastor, pero el trabajo es una maldición. Porque Dios maldijo a Adán y le dijo que trabajara. Él no trabajaba antes, no, de por sí ya trabajaba Adán. Él tuvo que ponerle los nombres a todas las cosas que existían. Vaya trabajito. Y además no repetirlo. Entonces fue ese su primer trabajo, pero después tuvo que trabajar por lo que comía. Pero el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. El trabajo es la posibilidad de llevar el sustento a tu casa. El trabajo es poder
intercambiar tu tiempo por dinero. Eso es el trabajo. Porque tú inviertes tiempo para ir a trabajar. Inviertes tu habilidad, inviertes tu capacidad, y lo que te van a dar a cambio de ese tiempo que tú invertiste en tu trabajo es un dinero. Un dinero que después vas a poder cambiar por comida, o vas a poder cambiar por ropa, o vas a poder cambiar por un viaje, o por lo que tengas que hacer, o por lo que quieras gastar. Pero tú no puedes llegar con un carnicero y venderme un kilo de bistec, decir, sí, son 180 pesos. Bueno, vengo a trabajar mañana, no se preocupe. El carnicero te va a mandar a volar, decir, no, págame, yo ya tengo quien me ayude, o no necesito tu ayuda. Además, eres carnicero, no, pero aprendo rápido. Necesitas tu tiempo para poder intercambiar. Entonces necesitamos darle gracias a Dios también por ese tiempo, para poder ir y trabajar en lo que tengas que hacer, tu negocio, tu trabajo, tu empresa, lo que te dediques, en el empleo para el que sirves, no importa, pero es tu tiempo. Y entonces dice el apóstol Pablo, presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. Dale gracias a Dios por lo que puedes hacer. Dale gracias a Dios por donde puedes ir. Dale gracias a Dios por lo que te vas a comer, por el tiempo que dormiste. ¿No le ha pasado que duerme pocas horas y siente como si hubiera dormido lo suficiente? Es Dios dándose fuerzas. Y hay veces que duermes mucho y te levantas cansado. Dices, ay, creo que no debí de haber dormido tanto, la cama me maltrató. No, porque no era necesario tanto tiempo. Por eso tenemos que darle un sacrificio a Dios y decirle, Señor, esto es lo que soy. Y lo único que tienes tuyo, lo único que te pertenece, es tu tiempo. Ahora, ¿por qué les explico esto? ¿Qué tiene esto con tus circunstancias? Es que tus circunstancias están determinadas por lo que tú haces. Y muchas veces, les decía al principio, que este mundo nos ha convencido que nuestra vida va a estar mejor cuando tengamos dinero. Que nuestra vida va a estar mejor cuando tengas un carro del año. Que nuestra vida va a estar mejor cuando tengas un fondo de ahorro. Que nuestra vida va a estar mejor cuando te saques la lotería. O no sé, cualquier cosa que te hayan hecho creer que así es como tu vida estará mejor. Yo he conocido gente que me dice, no, es que yo necesito un mejor trabajo. Le digo, ¿por qué? ¿Lo que tienes no te alcanza? ¿Lo que ganas no te alcanza? No, pero es que quiero tener más. Bueno, ese es otro asunto. Pero lo que tienes ahora te alcanza, te es suficiente, sí, pero quiero más. Bueno, esa es otra cosa. Pero es que es para ser más feliz. Y hay gente que cree que por tener más va a ser más feliz. No es cierto. Si el corazón no ha cambiado, si el interior de nosotros no ha cambiado, aunque tengamos todo el dinero del mundo, hermano, no vamos a ser felices, porque el problema no es cuánto tienes. El problema es qué hay en tu corazón. Y por eso el siguiente versículo, el apóstol Pablo, no solamente habla de presentar tu vida en sacrificio a Dios, de reconocer que Él es el que te sostiene, que Él es el que se va a agradar de ti con lo que haces todos los días. Porque a veces hacemos cosas cada día que pensamos, nadie me vio, a nadie le importa, esto no es significante, esto no es importante, esto no va a repercutir en mi vida. Pero si vimos en el primer versículo, dice que el que está viendo lo que haces, que el que está apreciando cómo vives y el que está apreciando cómo haces o qué haces con tu vida es Dios. Entonces, si es a Dios a quien le presentas tu vida, tu cuerpo, lo que hagas, entonces Dios se va a agradar de ti. Y no significa que te tengas que quitar la vida. Por eso el apóstol Pablo dice, en un sacrificio vivo, santo. ¿Por qué santo? Porque es para Dios. Ser santo no es tener una aureola y flotar en el aire. Ser santo o andar haciendo milagros. Ser santo es saber que tu vida es de Dios y que le pertenece a Él. Entonces, cuando dice Pablo, presenta tu cuerpo, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, es decir, no tienes que morir para sacrificarte para Dios. 2, es para Dios lo que estás haciendo. Y 3, lo que hagas tiene que agradar a Dios. Ya el domingo les hablaba acerca de lo que hacemos y que a quien tenemos que agradar es a Dios. Entonces, todo lo que hagas tiene que agradar a Dios. ¿Sí está conmigo? Ok, y por último, en esta parte, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cómo vas a saber lo bueno para tu vida? Transformando tu entendimiento. ¿Transformando qué? Tu manera de pensar. A veces nosotros no queremos cambiar. Y yo he escuchado a gente que dice, así soy, así me hizo Dios. La verdad es que no. Dios no te hizo así. Aprendiste con el tiempo y con la vida a ser así. Aprendiste con tu carácter, con la gente que te rodeó, con los amigos que tuviste, con los padres que tuviste, con los hermanos que tuviste, aprendiste a ser como eres ahora. Pero dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo. Dice el apóstol Pablo, no te conformes a este siglo. No te conformes con lo que este siglo, con lo que este mundo te está diciendo. Si tienes dinero vas a ser feliz. Mire, he escuchado a hombres que dicen, es que la esposa que me tocó no es buena. Necesito encontrarme una esposa que sea buena. Y resulta que se divorcian, se casan con otra, y el mismo problema tienen. No, esta también me salió mala. 3, 4 divorcios, 5 divorcios y siguen teniendo el mismo problema. El problema no es la mujer. El problema es el hombre, que no ha querido cambiar su entendimiento y por eso no puede ser feliz ni con una ni con otra, y ya probó 5 y no puede ser feliz. El problema no está en los demás. Las circunstancias no son lo que va a determinar nuestro estilo de vida. Somos nosotros los que vamos a hacer que las circunstancias sean diferentes. Una hermanita de aquí de la iglesia publicaba hace poquito, ayer creo que parece que lo publicó, decía, no permitas que que el mundo cambie tu sonrisa. Mejor que tu sonrisa cambie el mundo. A veces nosotros somos felices si nuestras circunstancias o nuestra situación está bien. O estamos contentos si traemos dinero en la bolsa. O estamos contentos si nos trataron bien en el trabajo o en la calle. Tratamos bien a nuestra familia si nos fue bien en la calle. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestro corazón esté transformado. Y el cambio del que habla Pablo no sucede porque las circunstancias cambian. De hecho dice, no te conformes a este siglo. Si lo pudiéramos poner en otras palabras es, no tomes la forma de este siglo. No te hagas al modo que es este siglo. No te hagas al modo que son las circunstancias. Cambia tus circunstancias, cambia lo que haces, cambia lo que vives. ¿Cómo lo cambias? Dice Pablo, transformando tu entendimiento. Porque es hasta que somos transformados, porque es hasta que somos cambiados, que vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es hasta que seamos cambiados aquí que nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad en Dios. He visto a mucha gente ir y venir a Dios. Mucha gente viene por necesidad, busca a Dios, cuando sus circunstancias no cambian, se alejan de Dios. Y terminan diciendo, eso no es para mí, la religión no es para mí, el cristianismo no es para mí, seguir a Cristo no es para mí. Porque ya lo busqué, pero nunca cambió mi circunstancia. Y yo soy de la idea de que si llevas 22 años regándola, no esperes que en 2 días cambie. O por 2 reuniones el domingo ya va a cambiar 22 años que echaste a perder tu vida. Si durante 22 años aprendiste a hacer malas cosas, durante 20 años, durante 30 años, 40 años, porque dependiendo cuándo venimos a Cristo, si durante todo ese tiempo aprendiste a hacer malas cosas, con 2 domingos que vienes a la iglesia no va a cambiar tu vida. Tienes que perseverar hasta que tu vida sea transformada de tal manera que puedas experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Podemos experimentar cambios, pequeñas cosas. Pero la mejor forma de ser cambiados es porque hagamos caso a lo que Dios dice. Pongamos en práctica, nos transformemos. Insisto, si algo dice Pablo, dice, transforma tu entendimiento. Cambia tu manera de pensar. Dice el libro de Proverbios, tal es su pensamiento, lo que él piensa, así es. Nosotros somos lo que pensamos. Y si nuestra situación acá adentro no cambia, nuestras circunstancias no cambian. Si lo que está en nuestro corazón no es mejor, lo que está en nuestro exterior va a seguir siendo lo mismo. El problema no es lo que nos pasa afuera. El problema no es cuánto gano. El problema no es qué trabajo tengo. El problema no es si me saludan o no me saludan en la calle, si me tratan bien o no me tratan bien en el trabajo. Ese no es el problema. El problema es lo que está en el corazón.
Porque si algo va a tratar Dios en nosotros, es cambiar lo que está en nuestro corazón. Y entonces nuestras circunstancias provocarán que seamos transformados. Dice la Biblia que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la medida a la que tenemos que llegar. ¿Cuánto nos falta para llegar? Un ratito, un poquito, un ratote. ¿Cuánto tiene que ser cambiado en nosotros para poder llegar a la estatura de Jesús? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué me falta por cambiar? Cuando algo no ha cambiado, cuando mi circunstancia no ha cambiado, yo tengo que preguntarme, no tengo que preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Lo que tengo que preguntarle a Dios es, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por aprender? ¿Qué me falta por cambiar? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no estoy haciendo bien? En el Salmo 51 veíamos a David diciéndole, la regué. Me equivoqué, soy yo el que cometió el error. Pero una cosa te pido, no quites de mí tu Santo Espíritu. Límpiame. Si algo está sucio dentro de mí, límpiame. Si algo ha cambiado dentro de mí, Señor, regrésame al gozo de tu salvación. Quiero recordar siempre que lo que me conviene a mí es estar bien contigo. Quiero recordar siempre que a mí lo que para que mejor me vaya es que yo esté bien contigo. Y esa condición en la que se encuentra David hace que David sea restaurado. Y David tiene uno de los reinados más impresionantes de toda la historia de Israel. Tan es así que David llamó a Jerusalén la casa de David. Jerusalén se convirtió en la casa de David. La ciudad de David, la casa de Dios. Y han pasado muchos años y hoy la nación de Israel está contenta porque finalmente Jerusalén está siendo vista como la capital de Israel. Pero siempre ha sido la capital de Israel, solo que las naciones no lo querían ver así. Y hoy que lo están haciendo y que Estados Unidos dice, sí, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel, el mundo se escandaliza y dice, no, están provocando a los árabes y están provocando al mundo y están provocando la Tercera Guerra Mundial. Lo que no saben es que así está escrito. Y cada vez estamos más cerca del final. Esto tiene que pasar. Lo que sigue es la construcción del templo en Jerusalén. Eso es lo que va a pasar en próximos meses, días, años, no lo sé. Quizás sean años a lo mejor. Pero cuando usted empieza a ver que el templo de Israel, por tercera vez, el templo se construye en Jerusalén, es que el Señor ya viene. La Biblia dice que cuando se construye el templo por tercera vez en Jerusalén, el Señor vendrá. Así es que prepárese, hermano, porque estamos más cerquita. Ya hoy Israel dice es nuestra capital, Estados Unidos reconoce, el mundo empieza a reconocer, empiezan a darse cuenta de lo que está pasando, todo se empieza a acomodar para que venga el final de los tiempos. Así es que no se asuste por lo que pasa, son cosas que están escritas aquí desde hace miles de años y que hoy tienen cumplimiento. Así es que si Dios le concedió a David llamar a Jerusalén la ciudad de David por causa del corazón de David, ¿realmente David transformó su corazón o no? Y eso hizo una diferencia. ¿Qué puede transformar tu corazón? ¿Qué puede transformar tus circunstancias? A veces queremos que Dios, como por arte de magia, cambie nuestra situación. Yo me he dado cuenta que cuando cambia la situación, no necesariamente cambia el corazón. En mucha gente, en mí mismo incluso. Yo le he dicho a Dios, Señor, sácame de este problema y te prometo que cambie. Hace muchos años, cuando yo todavía no conocía a Cristo, nos fuimos de fiesta, mis amigos y yo. Bueno, eso fue muchas veces, pero nos fuimos de fiesta, mis amigos y yo, y andábamos en el carro de mi papá, un Volare blanco, precioso el carro, que lo tenía mi papá bien cuidadito. Y andábamos de fiesta y andábamos con un cartón de cervezas en el carro ahí, mis amigos y yo tomando, y clásico de un muchacho sin temor de Dios. Y andábamos tomando y andábamos en la fiesta y traía el carro lleno de amigos y música a todo volumen y tomando cervezas y haciendo la fiesta y corriendo el carro en la ciudad como si fuera una autopista.
Y entonces dábamos arrancones y corríamos por las calles de la ciudad. Y en una de esas venía yo manejando y me distraje. No recuerdo por qué me distraje. Volteé hacia ver a mis compañeros y cuando volteó al frente, una camioneta se había frenado de golpe. Yo no alcancé a frenar. Así es que fui y me estampé con la camioneta. El carro se deshizo, el carro de mi papá, la camioneta no. Yo me bajé todo molesto porque el tipo se había frenado de golpe, pero yo era imprudente porque iba a toda velocidad, bueno, toda velocidad 80, porque es lo que te daba las calles para correr. Pero ya 80 en la ciudad, pues no era correcto. Y me bajé casi a echarle bronca, pues alcoholizado y con mis amigos, y me bajo a echarle bronca, y cuando veo adelante de la camioneta, se había caído un niño en una bicicleta. El de la camioneta se frenó para no atropellar al niño. Entonces cuando vi eso, pues ya no le eché bronca al de la camioneta. Me regresé a mi carro, el de la camioneta se bajó a ver cómo estaba su camioneta no le pasó nada. Una camioneta Ford vieja, de esas que son puro fierro, y mi carro pues se deshizo todo el frente, se desbarató. Entonces me asusté porque el carro era de mi papá, además yo iba tomando, algo que no tenía permitido hacer. No sabía qué hacer, moví el carro, lo fuimos a meter a la casa de un amigo. Me dijo mi amigo, pues yo conozco un hojalatero que te lo puede arreglar. Yo creí que nada más era la hojalatería del frente, no, se destruyó el radiador, se movió un poco, se descuadró un poco, o sea, necesitaba más que solamente hojalatería. Y el asunto me salía muy caro. Yo estudiante, yo no trabajaba. El dinero que yo tenía era del dinero que me daban mis padres para venirme a estudiar a México. Así es que no tenía dinero, me asusté, no supe qué hacer, tenía miedo, hasta la borrachera se me quitó. Llegué a la casa sin el carro, al otro día mi papá temprano y el carro. Le inventé una historia que me lo habían chocado, que la persona que me lo chocó iba a pagar el golpe y que lo habíamos llevado al taller. Y le inventé una historia. Mi papá no me creyó, por supuesto, pero me dijo, quiero el carro para dentro de 8 días. Él se tenía que ir a otra ciudad a trabajar. Durante toda la semana no se iba a llevar el carro. De alguna manera iba a conseguir un carro por allá donde él andaba. Entonces me daba 8 días para arreglar el carro. Nos tardamos 21 días, 3 semanas. Y solamente uno de mis amigos, los demás se hicieron mensos. Pero uno de ellos me dijo, yo te presto para que arregle. Él sí trabajaba, ganaba su dinero. Y ni siquiera iba con nosotros ese día. Pero me echó la mano y él pagó la compostura del carro. Pero se tardó 21 días entre el hojalatero y el mecánico en arreglar el carro. La noche que yo choqué, esto se los digo porque la noche que yo choqué, yo entré a mi habitación asustado, llorando desesperado. Y decía, mi papá me va a matar, mi papá me va a matar. Yo estaba asustadísimo porque mi papá me iba a matar. Porque cuando supiera lo que había pasado, él me iba a golpear. De por sí yo le tenía miedo a mi papá y me iba a golpear, me iba a castigar, me iba a hacer daño, lo que sea, me iba a desheredar, me iba a dejar de pagar la universidad, lo que sea que mi papá decidiera hacer. Y entonces yo recuerdo que esa noche, ahí en mi cuarto, me paré en la ventana que daba a la calle y daba del lado en que la luna se ocultaba. Entonces yo vi la luna y yo creo que hay un Dios. Yo no creía en Dios, a mí nunca me enseñaron a creer en Dios. Y yo decía, yo creo que hay un Dios. Y decía, Dios, si tú estás por ahí y me escuchas, y si me libras de esto y mi papá no me castiga ni me hace nada, te prometo que voy a cambiar. Eso fue todo lo que dije. Me fui a dormir, asustado, no podía ni dormir, finalmente me dormí. Al otro día cuando hablé con mi papá y le platiqué, me preguntó lo del carro y le dije lo que había pasado, le inventé lo que había pasado. Él no me creyó, sin embargo, no me hizo nada. Lo único que me dijo fue, tienes 7 días para devolverme el carro. El próximo fin de semana el carro tiene que estar aquí. Tardamos 21 días, el carro se lo devolví, el carro estaba bien, mi papá lo probó, en fin, lo movió, y todo bien. Después de eso mi papá me volvió a prestar el carro. Durante esos 21 días que yo no pude
que yo no tenía el carro y que yo sabía que mi papá me lo iba a pedir. Y decía, papá, llegaba a los 8 días y le digo, papá, ¿y el carro? Todavía no está, que mira, ok, te doy otros 7 días. Y a los otros 7 días llegó mi papá de su trabajo y el carro todavía no está, te prometo que ya lo van a terminar, que mira, que... Y el problema era, una de que no terminaba tan pronto por los daños que tenía, pero la otra es porque no pagábamos. Entonces no pagábamos, no había reparaciones. Entonces yo dependía de mi compañero, de mi amigo, que él cobraba cada semana y entonces cada semana tenía él y él podía ir y pagar otra parte del carro. Él prácticamente pagó la compostura del carro. Y yo le prometí a mi amigo, te prometo que te voy a pagar. ¿De dónde? Si yo ni trabajaba, yo no tenía un ingreso. No podría pagarle. Sin embargo, yo le prometí muchas cosas a mi amigo. Y cuando entregué el carro, durante esos 21 días, yo cambié. Literalmente cambié. Adiós alcohol, adiós drogas, adiós parrandas, adiós. Mis amigos me hablan, oye, que son los 15 años de fulanita. No voy, gracias. Oye, que el borrachero instalado, me pagaban un viaje a Acapulco, hermano, un fin de semana. Vámonos a Acapulco, al hotel Ritz, ahí vamos a estar hospedados, mira que todo pagado, la borrachera continua, los 3 días. Y yo dije, no voy, gracias. Me comporté, le limpié el jardín a mi papá, le arreglé su herramienta, arreglé la casa, casi pinto toda la casa durante esos 21 días. Cambié durante 21 días. Pero cuando vi el carro de regreso y se lo entregué a mi papá y mi papá no me dijo nada, lo revisó, nos fuimos, hicimos un viaje a una ciudad cercana para que lo checara, probó y todo bien. Lo revisó y el carro bien. Cuando volvimos y me dijo mi papá, ok, ¿aprendiste la lección? Y dije, sí, ya. Ok, bueno, está bien. A los 8 días me hablan mis amigos, oye, hay una fiesta en Cuernavaca, ¿vamos? Vamos, papá, ¿me prestas el carro? Sí, hijo. Se me olvidó todo lo que había pasado durante 21 días. Volví a tener la misma actitud, si no es que peor, yo creo, porque mi vida había sido librada de una situación difícil. Y como esa les puedo contar muchas más, de las cuales Dios me libró y yo nunca cambié. Y lo único que vi, hoy que tengo a Cristo en mi corazón, y hoy que reviso mi pasado y que reviso mi historia, y esto se lo cuento con mucha tranquilidad y con una sonrisa en mi boca, pero en el momento en que lo estaba viviendo para mí era un infierno. Empecé a buscar a Dios, yo no creía en Dios. Me paraba por las iglesias y me persinaba frente a las iglesias y decía, ay, échame la manita, échame la manita. Yo quería que Dios hiciera algo por mí. Mis circunstancias cambiaron, pero no mi corazón. Y lo que me di cuenta, que eso, hoy que reviso mi vida, me di cuenta que eso me llevó a ser más malo, y más malo, y más malo, y más malo. Porque el corazón no cambió. Cambiaban las circunstancias, pero no el corazón. Y entonces la maldad que había en mi corazón crecía. Y no importaba cuántas promesas yo le hiciera de Dios. Yo le podía decir a Dios, ya voy a cambiar, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de drogarme, ya voy a dejar de robarle a mis padres, ya voy a dejar de hacer esto, ahora sí me voy a poner a estudiar. Cualquier cosa podía prometer, pero solamente eran promesas, porque lo único que yo quería era que cambiaran mis circunstancias. El asunto es que nunca cambió mi corazón, hasta que vine a Cristo y le pedí perdón y reconocí que lo que yo había hecho estaba mal. Fue hasta entonces que empezó a cambiar mi corazón y empezaron a cambiar mis circunstancias. Y ahora me doy cuenta que cada vez que yo quiera cambiar una circunstancia en mi vida, lo que tiene que cambiar es mi corazón, antes que las circunstancias. Porque aún siendo cristianos, le prometemos muchas cosas a Dios. Si tú me ayudas, Dios, ahora sí te prometo esto. Si tú me sacas de esto, Dios, ahora sí te prometo esto. Si tú me das, Dios, te prometo que ahora sí voy a hacer esto. Y Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y hoy me doy cuenta que muchas de esas circunstancias que fueron difíciles para mí después, mucho después, de todas las veces que Dios me libró, todas esas circunstancias que fueron difíciles me permitieron tocar fondo y darme cuenta que Dios sí quería cambiar mis circunstancias, pero lo que Dios estaba más interesado era en cambiar mi corazón. Y hoy yo sé que no soy la mejor persona del mundo.
pero sí ha cambiado mucho mi corazón. Y antes de pedirle a Dios, cambia mis circunstancias, lo que le pido a Dios es, cambia mi corazón. Y eso nos va a ayudar mucho. Amén. Entonces, ¿qué queremos que Dios haga en nuestras vidas? Él puede cambiar tus circunstancias, pero Dios está más interesado en cambiar tu corazón. Y yo creo que si cambia el corazón, estoy seguro que cambiarán sus circunstancias. Hoy lo puedo decir, mis circunstancias son diferentes a las de hace 10 años. No se digan las de hace 20, no se digan las de hace 25. Mis circunstancias son muy diferentes ahora. El respeto de mi padre que perdí hace algunos años, lo he recuperado. La confianza de mi madre y de mis hermanas que perdí hace unos años, hoy lo he recuperado. El respeto de mis sobrinos que antes casi mis hermanas decían, no te juntes con tu tío. Hoy no, hoy hasta nos los mandan a la casa para que hablemos con ellos, para que oremos por ellos. Por teléfono los aconsejamos, en vía electrónica nos mantenemos en contacto. Pero las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar solamente porque sí. Dios a veces permite que nos pasen cosas para tratar con nuestro corazón. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Dios. Gracias en verdad.